¿Qué está pasando dentro de Chivas? Porque mientras muchos están hablando de refuerzos, fichajes y nombres nuevos, hay algo mucho más importante que podría cambiar por completo el futuro del Guadalajara. Y ojo, porque hoy vamos a hablar de la transformación silenciosa que está provocando Gabriel Milito, del jugador que rechazó al América para vestir la rojiblanca, del refuerzo que ya está siendo reconocido por toda la Liga MX incluso antes de debutar, y además de las palabras que tienen ilusionada a toda la afición rumbo a la Apertura 2026. Pero antes de comenzar, si tú también crees que este puede ser el año del rebaño sagrado, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita porque aquí vivimos cada noticia como verdaderos aficionados de Chivas. Y la verdad, rebaño, después de escuchar todo lo que se está diciendo dentro del club, empiezo a pensar que algo grande se está cocinando en Verde Valle. Así que ponte cómodo porque hay muchísimo de qué hablar. A ver, rebaño, quiero empezar esta noticia con una pregunta que seguramente va a dividir opiniones entre la afición. ¿Ustedes creen que Chivas realmente está más cerca del campeonato o simplemente nos estamos ilusionando otra vez? Porque seamos honestos, los aficionados de Chivas hemos pasado por momentos donde parecía que ahora sí venía el gran cambio y al final terminábamos llevándonos una decepción. Hemos escuchado promesas, hemos visto proyectos que parecían espectaculares sobre el papel y que después no terminaron funcionando dentro de la cancha. Pero esta vez hay algo diferente. Y no lo digo solamente porque Gabriel Milito tenga una idea futbolística interesante. No lo digo porque llegaron nuevos jugadores. Tampoco porque el equipo haya mostrado cosas positivas durante el último torneo. Lo digo porque parece que el verdadero cambio está ocurriendo donde muchas veces los aficionados no miramos. Está ocurriendo en la cabeza de los jugadores. Y créanme que eso puede ser mucho más importante que cualquier refuerzo. Porque cuando Milito llegó a Guadalajara dejó muy claro que no venía únicamente a enseñar movimientos tácticos o sistemas de juego. Él entendió algo que muchos entrenadores pasan por alto. Para despertar a un gigante dormido no basta con enseñarle a jugar mejor. Primero hay que convencerlo de que realmente puede volver a ser gigante. Por eso llamó tanto la atención aquella frase que dijo durante su presentación cuando recordó a Matías Almeida y habló de despertar al gigante dormido. Y aquí quiero detenerme un momento porque esto es importante. Cuando Almeida llegó, una de las cosas que más enamoró a la afición no fue solamente el fútbol. Fue la mentalidad. Fue esa sensación de que el equipo jamás se rendía. Que podía estar perdiendo y aún así seguía peleando hasta el último minuto. Durante varios años después de aquella etapa, muchos aficionados sentimos que Chivas perdió precisamente eso. La confianza. La convicción. El carácter. Había talento, sí. Había buenos jugadores, sí. Pero muchas veces faltaba esa mentalidad ganadora que distingue a los equipos campeones. Y parece que Milito detectó exactamente el mismo problema. Por eso una de sus primeras exigencias fue incorporar a un psicólogo dentro de su proyecto deportivo. Muchos se enfocaron en los entrenamientos. Muchos se enfocaron en los refuerzos. Pero pocos hablaron de ese detalle. Y ahora estamos empezando a entender por qué era tan importante. Porque el cambio ya se refleja en las declaraciones de los propios jugadores. Durante el regreso a la pretemporada hubo algo que llamó muchísimo la atención. Tanto Diego Campillo como José Castillo coincidieron prácticamente en el mismo mensaje. Los dos hablaron de títulos. Los dos hablaron de crecimiento. Los dos transmitieron una confianza que hace tiempo no escuchábamos dentro del Guadalajara. Diego Campillo aseguró que el proyecto está comenzando a dar resultados. Y la verdad, escuchar eso de un jugador joven ilusiona bastante. Porque no habla de una promesa vacía. Habla de alguien que está viviendo el proyecto desde dentro, que ve el trabajo diario, que observa cómo está evolucionando el grupo. Y luego aparece José Castillo diciendo algo que seguramente emocionó a toda la afición rojiblanca, que el equipo está cada vez más cerca de alcanzar el objetivo, cada vez más cerca de llegar a la cima, cada vez más cerca de convertirse en campeón. Y aquí es donde quiero abrir otro debate con ustedes. ¿Hace cuánto tiempo no escuchábamos a varios jugadores de Chivas hablar con tanta seguridad? Porque una cosa es responder correctamente frente a una cámara. Y otra muy diferente es sentir verdaderamente que tienes las herramientas para competir por el título. Yo personalmente noto algo distinto. Noto más confianza. Noto más unión. Noto más convencimiento. Y eso también se refleja en otra de las grandes virtudes que está construyendo Gabriel Milito dentro del vestidor. La igualdad. Porque aquí no importa si eres una figura consolidada o si vienes saliendo de las fuerzas básicas. Todos tienen oportunidades. Todos cuentan. Todos son importantes. Y el mejor ejemplo de eso es Santiago Sandoval. Hace apenas un año era un nombre que muchos aficionados ni siquiera tenían en el radar.
Hoy es uno de los jugadores que más ilusión generan después de lo que mostró durante la última liguilla. Eso es precisamente lo que identifica a Chivas. La cantera, la oportunidad para el futbolista mexicano, la confianza en los jóvenes. Y cuando un entrenador logra combinar experiencia, talento y mentalidad ganadora, comienzan a pasar cosas interesantes. Por supuesto, todavía no se ha ganado nada. Tampoco podemos entregar trofeos en junio. Hay muchísimo trabajo por delante. Pero por primera vez en mucho tiempo parece que el discurso dentro del club está acompañado por una verdadera transformación. Una transformación que empieza en la mente y que después termina reflejándose dentro de la cancha. Ahora bien, hablando de jugadores convencidos de este proyecto, atención porque hay un futbolista que acaba de mandar un mensaje bastante fuerte al fútbol mexicano. Un jugador que tuvo la posibilidad de elegir entre Chivas y América. Y no solamente eligió al Guadalajara por ser aficionado rojiblanco desde niño. Según revelaron recientemente, hubo una poderosa razón futbolística detrás de esa decisión. Y cuando escuchen cuál fue, más de uno va a empezar a pensar que algo muy serio se está construyendo en Verde Valle. A ver, rebaño, quiero que me respondan algo en los comentarios porque este tema está bastante interesante. Si ustedes fueran futbolistas profesionales y tuvieran sobre la mesa dos opciones, Chivas o América, ¿qué elegirían? Y ojo, no estoy hablando solamente del corazón. No estoy hablando de quien tiene más títulos o quien tiene más reflectores. Estoy hablando de una decisión futbolística. Porque eso es justamente lo que está generando debate en las últimas horas. Kevin Castañeda tuvo la posibilidad de ser buscado tanto por Chivas como por América, pero terminó inclinándose por el Guadalajara. Y aquí viene lo más interesante de toda esta historia. Muchos aficionados pensaron inmediatamente que la decisión se debía únicamente a que Kevin es aficionado rojiblanco desde niño. Algo que evidentemente tiene peso. Porque seamos honestos, cumplir el sueño de vestir la camiseta del equipo que apoyabas desde pequeño no es cualquier cosa. Pero resulta que la historia va mucho más allá de eso. Y sinceramente, cuando escuché la explicación, entendí por qué esta noticia está provocando tanto ruido entre la afición. Porque según varios análisis surgidos alrededor de la operación, Kevin no solamente eligió con el corazón, también eligió pensando en su crecimiento futbolístico. Y aquí es donde quiero abrir otro debate. ¿Será que actualmente el proyecto deportivo de Chivas resulta más atractivo para algunos futbolistas mexicanos que el del América? Porque hace algunos años esta conversación parecía imposible. Muchos jugadores veían al América como el destino más atractivo. Pero las cosas parecen estar cambiando. Según explicó Ernesto Barraza, analista especializado en solos de Tijuana, Kevin Castañeda encontró razones futbolísticas para pensar que podía explotar mejor sus condiciones dentro del Guadalajara. Y cuando uno escucha los argumentos, la verdad es que tienen bastante sentido. Porque el mediocampo que está construyendo Chivas empieza a verse realmente interesante. Ahí aparecen nombres como Roberto Alvarado, Efraín Álvarez, Brian Gutiérrez, Omar Gobea, jugadores que tienen creatividad, técnica y capacidad para asociarse. Futbolistas que pueden ayudar a potenciar el talento de quienes juegan a su alrededor. Y según este análisis, precisamente eso fue algo que terminó convenciendo a Kevin. La posibilidad de jugar rodeado de perfiles que complementan mejor sus características. Ahora, seamos honestos. Esto tampoco significa que el América no tenga buenos jugadores. Sería absurdo decir eso. Las Águilas siguen teniendo un plantel muy competitivo. Pero hay una diferencia importante. Mientras América parece estar buscando perfiles específicos para cubrir ciertas necesidades, Chivas está construyendo una estructura donde varios futbolistas creativos pueden potenciarse mutuamente. Y eso es algo que puede terminar marcando diferencias durante el torneo. Porque cuando tienes jugadores inteligentes alrededor, todo se vuelve más sencillo. Los espacios aparecen. Las asociaciones mejoran. Las oportunidades crecen. Y un futbolista talentoso puede elevar todavía más su nivel. Por eso Kevin habría considerado que Guadalajara era el lugar ideal para dar el siguiente paso en su carrera. Y sinceramente, rebaño, eso habla muy bien del trabajo que se está haciendo dentro del club. Porque una cosa es convencer a un jugador con dinero. Y otra muy distinta es convencerlo con un proyecto deportivo. Eso vale muchísimo más. Además, las declaraciones del propio Kevin al llegar a Guadalajara dejaron claro que no viene pensando pequeño. Nada de discursos conservadores. Nada de frases preparadas para quedar bien. Nada de esconder las expectativas. El nuevo refuerzo rojiblanco fue directo. Dijo que está viviendo un sueño. Dijo que tomó la decisión correcta. Y lo más importante, dijo que viene para ser campeón. Así de claro.
Y la verdad, escuchar eso emociona. Porque el jugador que llega a Chivas tiene que entender exactamente dónde está parado. Aquí no basta con jugar bien 2 partidos. Aquí no basta con tener talento. Aquí la exigencia siempre es pelear por títulos. Porque estamos hablando del equipo más mexicano del país. Estamos hablando de una institución que vive de su historia, de su identidad y de una afición que jamás deja de creer. Ahora bien, hay algo que me llama mucho la atención. Mientras Kevin Castañeda genera ilusión por lo que puede aportar en el mediocampo, existe otro futbolista que ya está provocando expectativas enormes entre los aficionados. Y lo más impresionante es que ni siquiera ha debutado oficialmente con la camiseta rojiblanca. Pero sus números fueron tan buenos durante el último torneo que hasta la propia Liga MX decidió reconocerlo públicamente. Sí, rebaño. La Liga MX acaba de poner los reflectores sobre Jordan Carrillo. Y cuando vean los datos que publicó, van a entender perfectamente por qué Chivas decidió invertir fuerte para traerlo. A ver, rebaño, quiero arrancar esta noticia con una pregunta que seguramente va a generar muchísimo debate entre los aficionados. ¿Creen que Chivas pagó demasiado por Jordan Carrillo o creen que dentro de unos meses vamos a estar diciendo que fue una auténtica ganga? Porque seamos honestos, cada vez que Guadalajara invierte una cantidad importante en un futbolista mexicano aparecen las dudas, aparecen las críticas. Aparecen los que dicen que el club está pagando de más. Y también aparecen los que creen que cuando un jugador tiene calidad, juventud y potencial, el dinero termina pasando a segundo plano. Por eso quiero leerlos en los comentarios. ¿Jordan Carrillo vale la inversión que hizo Chivas? Porque mientras muchos siguen discutiendo eso, hay algo que está ocurriendo y que sinceramente me parece todavía más importante. Jordan ni siquiera ha debutado oficialmente con la camiseta rojiblanca y ya está recibiendo elogios de toda la Liga MX. Y eso no es poca cosa. Porque una cosa es que la afición se emocione. Una cosa es que los periodistas hablen bien de un refuerzo. Pero cuando es la propia Liga MX la que destaca públicamente tu rendimiento, significa que hiciste algo realmente importante dentro de la cancha. Y justamente eso fue lo que ocurrió durante las últimas horas. La Liga MX publicó un material especial destacando el rendimiento que tuvo Jordan Carrillo durante el Clausura 2026, un torneo donde se convirtió en uno de los futbolistas más completos y destacados de Pumas. Y aquí es donde la noticia se pone interesante. Porque normalmente cuando hablamos de extremos o jugadores ofensivos solemos enfocarnos únicamente en goles, asistencias o regates. Pero Jordan ofrece algo diferente. Estamos hablando de un futbolista que trabaja en ambos lados del campo. Un jugador que corre, que recupera, que presiona, que genera peligro, y que además tiene calidad para asociarse con sus compañeros. Por eso los números que reveló la Liga MX están llamando tanto la atención. Según los datos publicados, Jordan fue el jugador de Pumas con más recuperaciones de balón en campo rival. Y aquí quiero detenerme un momento. Porque ese dato puede parecer pequeño para algunos aficionados. Pero para un entrenador como Gabriel Milito es oro puro. ¿Por qué? Porque recuperar la pelota cerca del área rival significa atacar más rápido. Significa generar más ocasiones. Significa obligar al rival a cometer errores. Y significa jugar con una intensidad que muchas veces termina marcando diferencias en los partidos importantes. Pero eso no fue todo. Jordan también terminó entre los mejores jugadores del equipo en duelos defensivos ganados. Y sinceramente eso me encanta. Porque estamos hablando de un futbolista ofensivo que no se esconde cuando toca defender. Y ustedes saben perfectamente cómo es la afición de Chivas. Aquí no solamente se aplaude al jugador talentoso. Aquí también se valora al futbolista que corre, lucha y deja el alma por la camiseta. Por eso siento que Jordan puede conectar muy rápido con la tribuna del Acre. Porque su estilo encaja perfectamente con lo que le gusta ver al aficionado rojiblanco. Pero los elogios no terminan ahí. También fue uno de los mejores jugadores de Pumas en centros exitosos. En regates completados. En generación de oportunidades ofensivas. Y además registró una precisión de pase cercana al 90%. Es decir, estamos hablando de un futbolista que no solamente desequilibra. También sabe asociarse. También sabe conservar la pelota. También sabe tomar buenas decisiones. Y eso es algo que muchas veces separa a los buenos jugadores de los futbolistas realmente importantes. Porque cualquiera puede intentar una jugada espectacular. Pero muy pocos saben elegir correctamente cuándo hacerlo. Y Jordan parece tener esa capacidad. Ahora bien, seamos honestos. Los números son importantes. Las estadísticas ayudan. Los reconocimientos generan ilusión. Pero todos sabemos que la verdadera prueba empieza cuando te pones la camiseta de Chivas. Porque aquí la presión es diferente.
Aquí cada partido parece una final. Aquí cada error se multiplica. Aquí cada acierto te convierte en héroe. Y precisamente por eso será tan interesante ver cómo responde Jordan durante los próximos meses. Aunque la realidad es que las señales son bastante positivas. Tan positivas que incluso terminó formando parte del once ideal del Clausura 2026. Y eso ya nos habla de un futbolista que viene de demostrar resultados. No estamos hablando de una apuesta basada únicamente en potencial. Estamos hablando de alguien que llega después de haber sido reconocido entre los mejores del campeonato. Por eso tampoco sorprende que Guadalajara decidiera hacer una inversión importante para traerlo. Según diversos reportes, Chivas desembolsó cerca de $5,5 millones para adquirir gran parte de sus derechos. Una cifra considerable. Pero cuando observas todo lo que hizo durante el último torneo, empiezas a entender por qué la directiva decidió apostar fuerte. Y aquí quiero abrir otro debate. Porque muchos aficionados hablan de los refuerzos. Muchos hablan de los fichajes. Muchos hablan de los millones invertidos. Pero yo creo que la verdadera diferencia no estará únicamente en los nombres. Estará en la mentalidad que se está construyendo dentro del grupo. Porque puedes tener grandes jugadores. Puedes tener una plantilla llena de talento. Puedes tener futbolistas reconocidos por toda la Liga MX. Pero si el vestidor no cree que puede ser campeón, nada de eso sirve. Y precisamente por eso las palabras que aparecieron durante la pretemporada están generando tanta ilusión entre los aficionados. Porque uno de los jugadores más importantes del plantel acaba de lanzar una declaración que refleja perfectamente el estado de ánimo que se vive dentro de Verde Valle. Una frase que prácticamente resume todo lo que Gabriel Milito está intentando construir. José Castillo aseguró que Chivas está cada día más cerca del campeonato. Y cuando escuchen todo lo que dijo, van a entender por qué gran parte de la afición rojiblanca empieza a creer que esta apertura 2026 podría ser muy diferente a los anteriores. Les voy a decir algo que quizá no todos estén listos para escuchar, rebaño. Yo creo que Jordan Carrillo no fue contratado solamente para reforzar la plantilla. Tengo la sensación de que Gabriel Milito y la directiva ven en él a uno de los jugadores que pueden cambiar el nivel competitivo del Guadalajara durante los próximos años. Y antes de que alguien diga que estoy exagerando, piénselo un momento. ¿Cuántos futbolistas mexicanos jóvenes llegan después de ser reconocidos como uno de los mejores jugadores de toda la Liga MX? No estamos hablando de una promesa cualquiera. Estamos hablando de un jugador que viene de demostrar cosas importantes dentro de la cancha. Porque algo que muchas veces olvidamos los aficionados es que no todos los refuerzos llegan en el mismo momento de su carrera. Algunos llegan como apuestas. Otros llegan como proyectos. Pero Jordan Carrillo llega después de firmar el mejor torneo de su trayectoria profesional. Y eso cambia completamente la conversación. Ahora sí, vamos con la noticia. Durante las últimas horas, la propia Liga MX destacó públicamente a Jordan Carrillo, nuevo jugador del Guadalajara para el Apertura 2026. A través de sus plataformas oficiales, la Liga mostró algunas de las estadísticas más importantes que consiguió durante el Clausura 2026 con Pumas. Los números llaman muchísimo la atención. Jordan fue el futbolista universitario con más recuperaciones de balón en campo rival. También terminó como uno de los jugadores con más duelos defensivos ganados dentro de su equipo. Pero eso no fue todo. Además apareció entre los mejores jugadores de Pumas en regates exitosos, centros completados y generación de oportunidades ofensivas. Y como si fuera poco, registró una precisión de pase cercana al 88%. En pocas palabras, estamos hablando de un futbolista que aporta en ataque, participa en defensa y entiende perfectamente el juego colectivo. Gracias a ese rendimiento, Jordan Carrillo fue incluido dentro del once ideal del Clausura 2026, algo que confirma el gran momento que atraviesa antes de incorporarse oficialmente al rebaño sagrado. Por eso tampoco sorprende que Chivas realizara una inversión tan importante para concretar su llegada. Diversos reportes señalan que la directiva rojiblanca pagó alrededor de $5,5 millones para adquirir el 70% de sus derechos. Y aquí es donde quiero abrir el debate con ustedes. ¿Creen que Jordan Carrillo puede convertirse en uno de los mejores fichajes de Chivas en los últimos años? ¿Creen que tiene nivel para ser titular indiscutible desde el primer partido? ¿O consideran que todavía necesita tiempo para adaptarse a la presión que representa vestir la camiseta más importante de México? Yo sinceramente veo un futbolista con muchísimo potencial, pero quiero leerlos en los comentarios. Porque una cosa está clara. La expectativa alrededor de Jordan Carrillo es enorme. Aunque les adelanto algo, rebaño.
Mientras todos hablan de los refuerzos, hubo un jugador dentro del plantel que soltó una declaración que podría explicar por qué existe tanta ilusión alrededor de este proyecto. Y cuando escuchen lo que dijo José Castillo sobre las posibilidades de Chivas para ser campeón, entenderán por qué la confianza dentro del vestidor está más fuerte que nunca. Y antes de terminar este video, rebaño, quiero dejarles una reflexión porque después de escuchar todas estas noticias, siento que hay algo que está conectando absolutamente todo lo que está ocurriendo dentro de Chivas. Pero primero quiero hacerles una pregunta. ¿De verdad creen que Chivas está listo para ser campeón de la Apertura 2026? Porque seamos honestos. Una cosa es la ilusión y otra muy diferente es la realidad. Los aficionados rojiblancos llevamos años esperando volver a levantar el trofeo de la Liga MX. Hemos visto llegar entrenadores, hemos visto proyectos prometedores, hemos visto refuerzos importantes y también hemos vivido decepciones. Por eso me parece importante analizar todo lo que vimos hoy. Por un lado tenemos a Gabriel Milito construyendo algo que va mucho más allá del aspecto táctico. Lo que más me gusta de este proyecto es que no solamente está intentando mejorar al equipo dentro de la cancha, sino también mentalmente. Y sinceramente, yo creo que ahí estaba uno de los mayores problemas de Chivas en los últimos años. No era falta de talento. No era falta de buenos jugadores. Era falta de convicción en los momentos importantes. Porque muchas veces vimos a un Guadalajara competitivo durante ciertas etapas del torneo, pero cuando llegaban los partidos decisivos faltaba ese carácter que tienen los equipos campeones. Por eso me gusta tanto escuchar a jugadores como Diego Campillo y José Castillo hablar con seguridad, hablar de títulos y hablar de objetivos grandes. Eso demuestra que algo está cambiando dentro del vestidor. Ahora, también me parece importante hablar de los refuerzos. Kevin Castañeda llega con muchísima ilusión y con la confianza de haber elegido a Chivas por encima de otros proyectos importantes. Eso manda un mensaje fuerte al fútbol mexicano. Porque cuando un futbolista cree que puede crecer más en Guadalajara que en otros equipos importantes, significa que el proyecto deportivo está ganando credibilidad. Y eso siempre es una buena noticia. Después aparece Jordan Carrillo. Y sinceramente les voy a decir algo. Creo que puede convertirse en una de las grandes sorpresas del torneo. Me gusta su intensidad. Me gusta que participe en ataque y defensa. Me gusta que tenga personalidad. Y me gusta que llegue después de demostrar resultados, no solamente promesas. Pero también quiero ser justo. Ni Jordan Carrillo ni Kevin Castañeda van a resolver todos los problemas de Chivas por sí solos. El fútbol nunca funciona así. Los campeonatos se ganan en grupo. Los campeonatos se ganan con un vestidor unido. Los campeonatos se ganan cuando todos entienden perfectamente cuál es su función dentro del equipo. Y ahí es donde vuelve a aparecer Gabriel Milito. Porque si algo me está transmitiendo este proyecto es precisamente unidad. Todos los jugadores parecen remar hacia el mismo lado. Todos parecen creer en la misma idea. Todos parecen entender cuál es el objetivo. Y eso me genera ilusión. Ahora bien, tampoco quiero caer en el exceso de optimismo. Porque todavía hay cosas que este equipo necesita mejorar. Personalmente creo que Chivas todavía necesita mostrar más contundencia en ataque. Necesita convertir más oportunidades de gol. Necesita mantener la regularidad durante todo el torneo. Y sobre todo necesita demostrar en la cancha todo lo que hoy estamos escuchando en declaraciones. Porque las palabras generan ilusión, pero los títulos se ganan jugando. Por eso quiero dejarles algunas preguntas para que debatamos entre aficionados. ¿Creen que Gabriel Milito es el entrenador indicado para devolverle un campeonato a Chivas? ¿Jordan Carrillo será titular desde el inicio del torneo? ¿Kevin Castañeda puede convertirse en uno de los mejores refuerzos de la Apertura 2026? ¿Y realmente sienten que este equipo está más cerca del título que el Guadalajara de temporadas anteriores? Yo sinceramente veo señales positivas. Veo un equipo con más confianza. Veo un proyecto con más sentido. Veo jugadores comprometidos. Y veo una afición que vuelve a ilusionarse. Pero ahora quiero leerlos a ustedes. Déjenme su opinión en los comentarios porque este debate apenas comienza. Si les gustó este video, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna noticia del rebaño sagrado. Gracias por acompañarme una vez más, rebaño. Cuídense mucho, que viva Chivas, y nos vemos en el próximo video porque esto apenas está comenzando y todavía hay muchísimo de qué hablar.